Declaración de Instituto Nacional de la Salud Médico acerca de control mental, 11 de abril de 2002. Se pusieron a disposición de los originales de estas cartas, y se publican en Mente Justicia Homepage. Corroboración. Declaración del Dr. Eldon Bird. Google Traductor de Google. Texto original. Instituto Nacional de la Salud Physicians Statement About Mind Control sugiere una traducción mejor. A mediados de los años 80 a finales de los años, mientras que yo era un médico en ejercicio, yo estaba trabajando casi exclusivamente en el campo de la psiconeuroinmunoendocrinología, especialmente en lo que respecta a la nueva enfermedad, llamada síndrome de fatiga disfunción inmune crónica. Me había convertido en buenos amigos, salud y bienestar, asesor y médico personal del senador estadounidense Claiborne Pell de Rhode Island. También había convertido en muy buenos amigos con su asistente legislativo especial. Fue en el marco de tiempo 1987-1988 que me presentaron a una persona de autoridad en el gobierno de Estados Unidos que habló de un nuevo fenómeno extraño. Este individuo me quería conocer a un periodista de investigación especial que había estado dedicando todo su tiempo a la investigación de este nuevo fenómeno. Él pensó que con mi experiencia en las ciencias neuronales y algunas de las cosas esotéricas que había estado al tanto de en el campo de la física de la conciencia, de que podría ser de ayuda tanto a las víctimas de este fenómeno y para los investigadores de la misma. Me dijo que no había evidencia significativa de que el fenómeno era real y visto por los involucrados en tratar de entenderla como muy peligroso. Me advirtió desde el principio que muchos de los científicos que habían estado cerca de la comprensión de la tecnología detrás del fenómeno terminaron muriendo por ataques al corazón aparentes. Dijo que en la opinión de muchos que habían investigado seriamente este fenómeno, que parecía ser una amenaza tan peligrosa para la humanidad como algo alguna vez en la historia, porque no era aún detectable a una fuente específica, y que era tan malévola, que tenía el potencial de conducir a la humanidad a su propia destrucción. También me dijeron que no era raro que los que investigan el fenómeno de ser víctimas de ellos mismos, y que consideraba que debería conocer los riesgos antes de ser voluntario para ayudar. Debido a mi relación con el senador y mi compromiso para ayudar en los asuntos que afectan la salud y el bienestar de la nación, sentí que era mi deber de participar en la medida de mi capacidad. Yo estaba de acuerdo para reunirse con el periodista de investigación. Él vino a mi oficina y me dio la primera sesión de información sobre el fenómeno. Deseo escribir el prólogo de mi cuenta con el hecho de que a través de los siguientes 3 o 4 años, me he convencido de la realidad del fenómeno, y de hecho fue objeto de ataques, aunque de una manera que no es típico. Lo que describió fue el siguiente. La mayoría de los que eran víctimas de esta tecnología informaría que de alguna manera habían recibido un implante de un altavoz en el interior de su cabeza. Casi sin cesar oirían el ruido, como en el ruido de fondo en una habitación ocupada con la actividad de las personas y las máquinas. Ellos también oír voces que tratan de forma específica. A menudo se les arengaban incesantemente con exhortaciones a cometer actos viles, tales como comportamientos sexuales inapropiados de agresiones homosexuales a heterosexuales, violación y actos de pedofilia. También experimentarían el acompañamiento emocional de estas exhortaciones como impulsos que eran difíciles de controlar. A menudo, los impulsos y pensamientos y voces causados a la víctima a experimentar tremendo miedo y rabia. Algunas de las víctimas experimentaron la pérdida de tiempo, en el que estarían conscientes, pero de alguna manera se perdió lo que les pasó por periodos extendidos, que van desde minutos a horas a la vez. No podían explicarse por sí mismos durante estos periodos. Algunas de las víctimas hicieron la asociación que estos ataques coincidieron con ver la televisión o de trabajar en sus ordenadores. Un número de víctimas aprendió que si se perdieron entre la multitud, que con frecuencia pueden interrumpir las transmisiones. Esto daría lugar a menudo a pasear en lugares con mucha gente con el fin de conseguir un poco de paz. Inevitablemente estas personas buscar atención médica. La mayoría de estas personas no tenían historia previa de enfermedad psiquiátrica.
Su experiencia de las voces tuvo un comienzo repentino, y que podría determinar el momento o la fecha. La primera toma de conciencia de estos eventos ocurrió. Aunque muchos se dijo que tenían una enfermedad psiquiátrica causándoles alucinaciones auditivas, un número de psiquiatras eminentes que estudiaron algunas de estas víctimas consideró que los verdaderamente víctimas de esta tecnología no se encuentran en ningún diagnóstico psiquiátrico, y que eran no experimentar alucinaciones auditivas. Un buen número de las víctimas eran personas de éxito y bien ajustados antes de la aparición de los síntomas. Característicamente, la totalidad del contenido de las voces, lo cual era tan perverso, no tenían ninguna referencia al desarrollo del carácter pasado en estas personas. Este reportero, al que llamaremos M, me dijo que por casualidad, cuando un médico le había prescrito una fenotiazina llamada Aldol, sin decirle al paciente lo que era, las voces se detuvieron casi inmediatamente. Sin embargo, cuando el paciente se encuentra el nombre del medicamento, las voces se reanudaron. Trataron esto en un número de otros pacientes, y encontraron ocurrió lo mismo. Era como si hubiera algo fisiológicamente relevante a la acción de la transmisión que interfirió con él, pero si el agente de monitorización detrás de la tecnología descubrió lo que era la droga de interferencia, que de alguna manera podría abortar la eficacia. Uno tiene que decir, como un escéptico, que un efecto placebo inicial fue eliminado una vez que el paciente descubrió que el medicamento se utiliza para los pacientes psiquiátricos con alucinaciones o psicosis. Sin embargo, uno tiene que preguntarse por qué, cuando Aldol es muy eficaz en la eliminación de la alucinosis con o sin el conocimiento del paciente, ¿por qué no parecía haber este escape reproducible de la eficacia, una vez que el nombre de la medicina se introdujo a la conciencia de la víctima? Otro atributo de los atacantes, de acuerdo con M, era su capacidad de aprender de la historia médica pasada de la víctima. Una de las manifestaciones del ataque a menudo era la reproducción de la sintomatología aguda que clínicamente se parecía a la perfección. Los ataques de condiciones de enfermedad genuinos, tales como dolor abdominal agudo asociado con apendicitis, o dolor en el pecho asociado con isquemia miocárdica, dolor abdominal asociado con la enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando estas personas buscaran atención médica para estos síntomas, sin embargo, no habría absolutamente ninguna evidencia clínica de que algo realmente estaba sucediendo patológica. Una vez más, esto contribuiría a juicio del profesional de la salud que la víctima era un barro, lo que significa que todo era algún tipo de neurosis psicosomática. M declaró que su investigación de este fenómeno lo había llevado por todo el mundo. Había entrevistado a las personas en las agencias de la Unión Soviética, la inteligencia israelí, nuestras propias organizaciones de la CIA, NSA, e inteligencia naval. Él encontró que muchos organismos de otros países se habían dado cuenta de esto y otros fenómenos similares, y aunque reconocieron que trabaja en tecnología que podría influir en el pensamiento y el sentimiento de los seres humanos, hizo la distinción entre sus esfuerzos y este fenómeno. M indicó que él no era capaz de conseguir esas garantías de las personas que entrevistó a la NSA. Recuerdo un caso específico en el que M había ganado la posesión de una copia de una transmisión grabada de televisión de la víctima que se presentó a la NSA para su análisis. Antes de su presentación, otros científicos han comprobado que una señal muy inusual había sido recibida por algún dispositivo muy especial que emplean para controlar el televisor de esta víctima. No me dijeron la naturaleza de la señal ni me dijeron nada sobre el dispositivo de grabación. Lo que me dijo, sin embargo, era que al presentarla a la NSA, que nunca fueron capaces de conseguir la grabación de nuevo, ni eran capaces de determinar a partir de la oficial de la NSA lo que sus resultados revelaron acerca de la transmisión. M estaba haciendo la asociación que el proceso de victimización en sí podría ser propagado de persona a persona.
Dijo que sintió que incluso a través de las líneas telefónicas, una de las víctimas a hablar con otra persona podría dar lugar a la persona a la que la víctima estaba hablando convertirse en una víctima de sí mismos. También informó que en relación con su investigación, parecía que a medida que se acercaba a las respuestas, que las personas que hablaría con él irracionalmente se apaga, incluso después de haber sido inicialmente comprometidos, interesados, e incluso participar en la investigación. Se cree que la entidad o entidades de control pueden detectar cuando para interferir y, de hecho, hacer que las personas bloquean sus propias percepciones y la conciencia. En realidad llegó a creer que el alcance de la interferencia en realidad podría conducir a la gente a hacer cosas que son destructivas para sí mismos, como hacer que sus propios accidentes automovilísticos. Se cree que el senador Pelle también había sido una víctima inconsciente de la manipulación de esta fuerza. Hizo esta conclusión debido a los tiempos en los que Pelle se vería seriamente comprometido con M. Era como si un interruptor se había retirado y de repente Pelle sería desenganche, pareciendo olvidar lo que la conversación estaba a punto o que no tenía ningún interés en lo que M era presentar en absoluto. Sin embargo, más tarde volvería a invitar a Pelle M de nuevo para continuar el debate, solo para que la discusión interrumpida de nuevo de la misma manera. M estaba convencido de que no era simplemente una distracción causada por el ser demasiado ocupado o preocupado por otras cosas. M también tomó nota del hecho de que algunos de los otros que había encontrado en el camino con la idea de este fenómeno se habían olvidado de repente simplemente su importancia. Y cuando se le recuerda por M, se negarían incluso nunca lo sepa. M consideró que esto era una maniobra defensiva por el agente o agentes detrás de la tecnología. Mi esposa y yo comenzamos a notar cosas peculiares en nuestra propia vida. Inmediatamente después de M colocaría una llamada telefónica para mí. Por razones desconocidas para nosotros comenzaríamos a discutir entre sí y tienen muy malos sentimientos hacia los demás. Se convirtió en un patrón tal que mi esposa se lo señaló a mí. Nunca había dicho nada acerca de M o el contenido de nuestras discusiones. Hubo un episodio que ocurrió en el año 1991 el 17 de diciembre. Las cosas parecían estar muy intensa con M una noche, después de una intensa discusión sobre todo con M en el teléfono, mi esposa comenzó a experimentar síntomas de dolor abdominal bajo. Ella se hizo muy débil y se sentía terriblemente enfermo. Ella recuerda que los síntomas eran exactamente lo que había experimentado después de sufrir un episodio iatrogénica causada de enfermedad inflamatoria pélvica. Después de una insuflación tubárica sopló una infección estreptocócica humeante en su endometrio en su cavidad peritoneal. Había sido sometida a una evaluación de infertilidad después de dejar la píldora antes de Cristo y no quedar embarazada después de un año de tratar. Esta aguda pit casi la mata y nos dijeron que la cicatriz residual podría significar que nunca se quedara embarazada. No obstante los cicatrices tuvimos la suerte de tener 3 hijos después de un médico la trató sobre la píldora de la fertilidad, Clomid. Sin embargo, el hecho de que ella tenía cicatrices en su cavidad peritoneal de que la infección se documentó a fondo. Esa noche los síntomas de mal en peor. La llevé al hospital para su evaluación por su ginecólogo obstetra. Está de acuerdo en que no tenía signos de inflamación peritoneal en el examen físico, pero su análisis de sangre fue normal. Dijo que deberíamos ir a casa y ver lo que pasó. Si no mejoró tuviéramos que volver por la mañana y que iba a hacer un examen laparoscópico bajo anestesia. Cuando estaba saliendo del hospital después de dejar a su minúscula muestra de orina, mientras mi mujer esperaba en el coche, tuve una experiencia muy inusual. Era de carácter personal, pero basta con decir que después de ella, mi esposa me sentí mejor después de casi perder el conocimiento. Decidimos que debido a que ya estaba dispuesto para que ella tenga la laparoscopia la mañana siguiente, que debemos seguir adelante con ella. Lo hicimos. Nos quedamos sorprendidos de escuchar los resultados. El médico dijo que tenía la pelvis de una niña de 14 años de edad.
No hubo cicatrices, sin evidencia de enfermedad inflamatoria pélvica actual o anterior. A día de hoy no sabemos qué pasó con lo que se había documentado en detalle antes. Todo lo que sabemos es que nunca ha tenido una vez más la clase de dolores agudos que iba a conseguir a intervalos desde el desgarro de adhesiones, que siempre era la explicación de esos dolores. Poco después, he perdido contacto con M. Un año más tarde, traté de llegar a él para ver cómo estaba. Me quedé muy sorprendida de que él ya no estaba trabajando en este proyecto, pero estaba a otra cosa. Cuando dije por qué abandonar el trabajo que estaba tan fanáticamente comprometido a por el bien de la humanidad, su respuesta fue como si no tuviera ni idea de lo que me refería. Desde entonces, ni mi esposa ni yo ha tenido alguna experiencia personal más allá con algo parecido a lo que ocurrió durante esos años de contacto frecuente con M. También vi un número de pacientes afectados de una de las voces e impulsos. Nunca fui capaz de ayudar a cualquiera de ellos. Se ha sugerido que esta horrible tecnología es algo secretamente siendo utilizado por nuestro gobierno. Aunque no se puede descartar que dentro o fuera, creo sinceramente que algo real que está pasando, que no es una parte de la fisiología normal de afectar a estas personas. No todo el que oye voces es una víctima de esto, al igual que no todo el mundo que es una víctima de esta escucha voces. Mi experiencia me sugiere que hay algo definitivamente impactando ciertas personas, tal vez de forma aleatoria, de afuera hacia adentro. En conclusión, se necesita más investigación científica como el experimento del Dr. Bird para grabar las voces en la cabeza de la víctima con el fin de tratar de comprender los mecanismos que las producen. También siento que ser capaz de determinar el tipo de señal en sí añadiría pistas valiosas para el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, ciertas propiedades psicoactivas se han atribuido a ELF, señales electromagnéticas, y las microondas que se modulan con señales ELF. La presencia de dicha señal significa que hay una fuente que les está dirigiendo a las víctimas. Debe ser posible examinar los entornos domésticos y de oficina de la víctima para las fuentes que transmiten las señales, tales como teléfonos, televisores y computadoras. Por supuesto, las señales pueden transmitirse directamente por otros medios tecnológicos, también. Si está presente, la fuente sería culpable de interferencia ilegal con los derechos civiles de las víctimas y de experimentar en ellos sin su permiso. Las técnicas de imagen del cerebro están disponibles, tales como imágenes por resonancia magnética y PET. La RM es útil para examinar la estructura del cerebro, mientras que la PET está diseñado para examinar la actividad metabólica en el cerebro. A menos que una víctima ha sido sometido a señales que afectan a la estructura física del cerebro, la MRI tiene un valor limitado. Sin embargo, el estudio de PET podría determinar la diferencia entre los síntomas y señales generadas internamente o generados externamente. Otra técnica útil es la exploración de actividad eléctrica cerebral multicanal, que indica alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro como una función de estímulo. Cada página del original de Declaración sobre el Control Mental es rubricado por el Dr. Eldon Bird.